¿Sabías que...? Durante la primera década del siglo XX, estando como presidente de México Porfirio Díaz, imperaba la doctrina positivista, que en su momento la introducción de dicha doctrina en el país representó un enorme avance, pues proporcionó a los políticos e intelectuales una herramienta para entender y actuar a fin de intentar solucionar los grandes problemas nacionales. La doctrina positivista fortalecía la posición de los grupos dominantes de la economía y del trabajo, en la medida que justificaba y, sobre todo, procuraba que no se diera ningún cambio en el país contrario a sus intereses. Esta postura venía del año 1869, cuando Gabino Barreda introdujo la doctrina positivista en México, a raíz de la reforma educativa impulsada por el entonces presidente Benito Juárez. A principios del siglo XX, como parte de la creciente oposición al régimen de Porfirio Díaz, un grupo de jóvenes estudiantes y profesionistas se dieron a la tarea de realizar una fuerte crítica a los postulados de la doctrina positivista, en la cual habían sido educados. Ese grupo de jóvenes, a pesar de que nunca fue del todo homogéneo, tuvo una sólida organización bajo el nombre de el Ateneo de la Juventud, y logró modificar e influir profundamente el panorama cultural e intelectual del momento. El Ateneo de la Juventud fue todo un acontecimiento, pues para que la etapa armada de la Revolución Mexicana llegara a tener éxito, no bastaba con los triunfos sobre el terreno político y militar. Fue necesario ir debilitando las bases intelectuales y culturales de la clase dominante, a fin de presentar al pueblo alternativas viables que lo condujeran hacia un cambio efectivo destinado a mejorar sus condiciones de vida. El Ateneo llegó a contar con más de 60 miembros, destacando el grupo de los Cuatro Grandes: José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. Un grupo más amplio, aunque sin el renombre del anterior, fue el de Martín Luis Guzmán, Julio Torri, Ricardo Gómez Robledo, Jesús T. Acevedo, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce y Diego Rivera. Al principio, la tarea fundamental del Ateneo fue propiciar reuniones de pequeños círculos de lectura y reflexión. Después, pasaron a dar conferencias públicas que el grupo aprovechó para atacar a fondo la ideología positivista dominante. La actividad del Ateneo de la Juventud fue fundamental para que, desde el terreno de la cultura, fuera posible cambiar las condiciones sociales en amplios sectores de la población mexicana. Con la fundación del Ateneo se cultivaron diversas áreas de las humanidades y de las artes. Esta revolución cultural permitió el desarrollo de una labor educativa entonces inimaginable. Una de las consecuencias de la libertad intelectual promovida por el Ateneo fue la conquista de la libertad de pensamiento y acción, conforme a las convicciones políticas propias. El Ateneo de la Juventud se fundó como asociación civil el 28 de octubre de 1909 y para septiembre de 1912 cambió su nombre por el Ateneo de México, con el mismo propósito de lograr que en el país se arraigara y floreciera la cultura universal y, por supuesto, la cultura mexicana. Misión y objetivo del Ateneo de la Juventud. Enrique Sureña creía que el deber del intelectual era la difusión de las ideas modernas. Los ateneístas se preocupaban por la libertad y la exigencia artística. Su interés radicaba en la cultura moderna, la cual terminó en el descubrimiento de las humanidades y la filosofía que la enseñanza positivista implantada en México había hecho desaparecer. El objetivo del Ateneo de la Juventud era trabajar en pro de la cultura intelectual y artística, y para ello se dedicaría a celebrar reuniones públicas donde se dieran lecturas de trabajos literarios y filosóficos. Entre otros de sus propósitos estaban derrumbar al positivismo, renovar la identidad mexicana y darle un sentido filosófico a la revolución. Estaban en contra de la educación científica y positivista, la cual alejó de las aulas el culto a las humanidades. Para esto, propusieron la libertad de cátedra, de pensamiento y la reafirmación de los valores culturales, éticos y estéticos. Estructura y organización. El Ateneo de la Juventud se conformaba por el presidente, que en su momento fue Antonio Caso. Al año siguiente fue Alfonso Cravioto y para el tercer año fue electo presidente de la mesa directiva José Vasconcelos,
el entonces ya abogado con éxitos profesionales, siendo apenas un joven político. También se conformaba por un secretario de correspondencia, por un secretario de actas y por un tesorero. Cabe mencionar que el Ateneo de la Juventud se conformaba por más de 32 socios, 8 correspondientes y cerca de 100 miembros. Prácticas educativas. Son diversos los aportes del Ateneo de la Juventud. Sin embargo, podemos destacar algunas prácticas tales como los fines culturales, artísticos, literarios y científicos que mantenía la asociación. Sostenían una crítica al positivismo y la defensa por la educación humanista. El mayor movimiento de protesta literaria, la manifestación contra quienes intentaran profanar el espíritu del modernismo. Fundaron la Universidad Popular Mexicana en 1913, la cual tenía el propósito de fomentar y desarrollar la cultura del pueblo mexicano, en especial la del Sindicato de Obreros. En lo filosófico no se rompe del todo con el positivismo, en lo moral se exalta la idea abstracta del heroísmo, y en lo social se privilegia la cultura y la autonomía. Se acercaban a los límites de la cultura occidental, inventando o reinventando su método socrático, en el que cada ateneísta aportaba lecturas, críticas y obsesiones. Se dio el ciclo del Generalito, llevado a cabo en la Escuela Nacional Preparatoria. Su programa se conformaba por romanticismo y positivismo, momento histórico de la aparición del positivismo, los precursores, especialmente Bacon, Descartes y Diderot, las tesis fundamentales del positivismo comtista, Stuart Mill y la filosofía de Herbert Spencer. Ciclo de la Librería General. Los temas a tratar eran la literatura mexicana, la filosofía de la intuición, Juan Ruiz de Alarcón, música mexicana, el último libro de Maeterlinck, el Epicúreo, la novela mexicana y arquitectura colonial mexicana. Ciclo del Conservatorio de Música. Llevado a cabo en lo que hoy es el Museo de San Carlos, el programa consistió en Max Stirner y el individualismo exclusivo, la influencia de Chopin en la música moderna, Gabriel D'Annunzio y arte, ciencia y filosofía. Ciclo griego, dedicado a temas helénicos, con 40 lecturas, 12 cantos épicos, 6 tragedias, 2 comedias, 9 diálogos, hesíodo, himnos, odas, idilios y elegías. Una de sus publicaciones fue La Nave, la cual era una revista que contenía versos y escritos de alguno de los ateneístas. Otra de sus publicaciones fue La Sabia Moderna, revista mensual de arte que congregó a poetas, ensayistas, pintores e intelectuales. Duró poco, pero bastó para dar voz a un nuevo tiempo.